¿Bien? A ver, ¿tenemos audio? ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar la sesión, el seminario GAPS de hoy. Un seminario que vamos a dirigir a un tema que ignoro si va a ser muy conocido o poco conocido, pero es un tema que, sin embargo, plantea retos de coherencia interna importante a algo que venimos llamando Sistema Nacional de Salud. Hablamos del mutualismo administrativo. ¿Qué es? ¿Por qué es importante saberlo? Sería el título de este seminario. Y nos acompaña el profesor Freire, José Manuel Freire, de la Escuela Nacional de Sanidad, y Carlos García Marco, que es un compañero que lleva mucho tiempo trabajando en la función pública, dentro del ámbito de administraciones públicas, y que es posiblemente de la gente que mejor conoce los aspectos prácticos del sistema del mutualismo administrativo. Carlos, gracias por estar aquí. Encantado. José Manuel, gracias. Estoy en la casa. A ver, también tengo que decir que aquí hay una de las pequeñas inconfesas obsesiones de José Manuel, es el aseguramiento. No hay mucha gente es muy confesada y muy pública. Bueno, vale, pero quizás alguien le haya pasado inadvertido. José Manuel piensa que, bueno, desde hace mucho tiempo piensa que una característica esencial de los sistemas sanitarios es las primeras definiciones, a quién cubre, qué cubre, etcétera, etcétera. Y es una característica que a veces queda obviada y la gente empieza a hablar de si fundación o consorcio, empresa pública, o bien se dedica a decir eso de sanidad universal, pública y gratuita, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de aseguramiento, José Manuel? Pues cuando hablamos de aseguramiento hablamos fundamentalmente de quién nos financia los servicios sanitarios, de la cobertura sanitaria. En ese sentido es importante recordar que en España el gran asegurador ha sido y es la seguridad, es en la ley la seguridad social. Lo que pasa que, como hoy traemos este tema, aparte de la seguridad social común que tenemos el 99, el 96 y pico por ciento de los funcionarios de los españoles, hay un grupo, funcionarios de los cuerpos del Estado, que tienen una seguridad social aparte. Y de esto hablamos. Por lo tanto, somos iguales los españoles, pero hay unos españoles que son más iguales que otros. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con la primera parte de esta exposición. ¿De qué hablamos? Por lo tanto, ¿cómo definiríamos el mutualismo administrativo, del cual algunos desconocen incluso su existencia? Y le cedo el testigo a los compañeros. Bueno, yo antes de hablar de qué es exactamente el mutualismo administrativo, volvía para atrás y yo creo que esta transparencia es la sustancial. ¿Por qué es importante hablar de lo que estamos aquí reunidos? Bueno, primero porque el mutualismo administrativo es el único subsistema sanitario público que sigue pendiente de integración en el Sistema Nacional de Salud. Han caído otros sistemas y se han integrado otros sistemas, como podían ser las empresas colaboradoras, como podían ser las propias mutualidades alternativas en su vertiente sanitaria de abogacía y demás, que están ya integrados los profesionales en el Sistema Nacional de Salud, pero el mutualismo administrativo, como su sistema sanitario, no se ha integrado y está pendiente de integración. Y no solo está pendiente de integración, sino que su integración es un problema, plantea problemas organizativos y sanitarios evidentes, por la sencilla razón de que se orienta básicamente a la opción entre el Sistema Nacional de Salud y seguros privados alternativos. Ese planteamiento no tiene parangón en la Unión Europea. Singular, sí. Es decir, no hay ningún país con el Sistema Nacional de Salud que mantenga este tipo de aseguramientos sin integrarse en el Sistema Nacional de Salud.
¿No decía la Ley General de Sanidad que en 18 meses se arreglaría ese tema? Estamos hablando del año 86, ¿verdad? Efectivamente. Hemos pasado ya la fecha, creo. No me he traído exactamente los textos. Mi impresión es que la Ley General de Sanidad no decía nada. Vale. Algo de, Es decir, utilizaba, armonizar, creo. Entonces, utilizaba unos términos de armonización. En mi opinión, y sí, hablaba de integración de servicios y recursos. De servicios sobre todo, pero es que esto no es un servicio. Entonces, quien más ha avanzado, que luego lo veremos en la ley del Pacto de Toledo, que va a los recursos y va, en fin, yo creo que es la ley más interesante. Entonces es importante saberlo por esas circunstancias, es importante saberlo porque tenemos un problema político. Tenemos un problema político, primero porque afecta a multitud de personas, nada menos que al 4,7% del censo del INE, a 2,2 millones de personas, de habitantes de este país, de habitantes además con una cierta influencia. Tenemos un problema político porque en este proceso hay rehenes y hay, digamos, situaciones delicadas. Y, por ejemplo, en esta transparencia se hace alusión a cómo la revista Muface saluda la llegada del nuevo gobierno de turno y recuerda cómo todos sus integrantes o todos sus estamentos directivos, todos sus cargos directivos y demás, pues son mutualistas de la mutualidad. Esto, de alguna manera... No tienen la sanidad que tenemos el común de los ciudadanos. Esos. Bueno, ahí hay una llamada muy curiosa que además esto mismo se podía repetir con el gobierno anterior y seguramente se puede repetir con el gobierno posterior. Y se puede repetir en los gobiernos de las comunidades autónomas. La presencia de mutualistas es abrumadora en los cargos políticos y se ven sometidos ahí a una presión política. Y también es importante porque fruto de esas presiones, fruto de esas influencias, fruto de esas presiones corporativas, sindicales, de los lobbies, pues a la hora de la decisión política, pues resulta que, y esto es un dato objetivo que publicó Juan Simón en su blog, el crecimiento experimentado desde que la crisis del 2008, o sea, estamos hablando de gobiernos de diferentes signos políticos, por parte del mutualismo, respecto al gasto per cápita del Sistema Nacional de Salud, pues se ve claramente que en el caso del mutualismo no ha habido recortes, al contrario, ha habido crecimiento, no ha habido ningún recorte. Entonces tenemos ahí un problema. Esta es otra serpiente de Juan Simón. Otra. Pero tiene la boca más abierta, ¿eh? ¿Te refieres a la serpiente de primaria especializadas? Esta, en definitiva, lo que te viene a decir es que los recortes del capítulo 1 los aplica mano militari, pero no hay forma de plantear, tal y como está diseñado con los conciertos mutualistas, de controlar de alguna manera la aseguradora, porque son contratos de aseguramiento y son difícilmente controlables. Muy bien. Entonces, ya dicho esto, yo creo que ya sí que podemos entrar en qué son las mutualidades. Era importante por esto, porque las mutualidades son mecanismos de seguridad social de algunos cuerpos de funcionarios del Estado que desde el siglo XIX, durante el siglo XX y en el siglo XXI, pues este es el día y la hora en que no están integrados, no cotizan a la seguridad social. No tienen obligación de cotizar a la seguridad social. Y entonces el Estado establece unos mecanismos de protección social especiales para darles una cobertura obligatoria. Y uno de los mecanismos es un pequeño descuento que se le hace en nómina, que da derecho a la pensión y que es lo que se denomina clases pasivas, y el otro mecanismo son las mutualidades. La Muface, la Mujeju y el ISFAS, la mayoría de cuyos efectivos, que son 900.000 funcionarios, precisamente son funcionarios autonómicos. Claro, porque se han ido pasando a las comunidades autónomas. Los docentes, por ejemplo. Son docentes porque están funcionarios en activo como maestros o como profesores en servicio en comunidades autónomas. Y entonces
esos funcionarios, que dependen de cada comunidad autónoma, pues a efectos de su cobertura dependen de la MUFACE. La MUFACE les garantiza fundamentalmente sanidad y prestaciones económicas, fundamentalmente la IT, pero sobre todo la orientación de la mutualidad, de las tres, va dirigida a la garantía de la asistencia sanitaria de nada menos de un colectivo de 2,2 millones de personas, que además está distribuido por las comunidades autónomas de forma muy diferente, de forma que el peso del 4,7 pues varía de unas comunidades a otras. Y lo singular es que la organización asistencial sanitaria de las mutualidades va dirigida fundamentalmente a separar la prestación médica y las otras prestaciones. La prestación médica lo que hace es externalizar, concertar el aseguramiento médico. Y lo hace preferentemente, dice la ley mutualista, con la seguridad social. Y también con los seguros privados. En la práctica no es así. La preferencia legal es exactamente al revés. Pero bueno, hay una gestión de conciertos, mediante conciertos y contratos y convenios con INS, SNS, con INS, porque con SNS no, con INS, con seguridad social y con seguros privados, y luego todas las recetas, elijas al médico que elijas, la opción médica que quieras, la gestiona directamente la mutualidad a través de un copago especial y también gestiona una serie de prestaciones extras que la ley mutualista dice que las prestaciones tienen que ser no idénticas al Sistema Nacional de Salud. Utiliza la expresión análogas. Y como utiliza esa expresión, pues presta. Hay prestaciones dentales, de gafas y demás, que son prestaciones de seguridad social, o sea, no son ayudas sociales, aquí no estamos hablando nada de eso. Y luego el otro rasgo fundamental es que los recursos de estas mutualidades pues vienen fundamentalmente de cuotas que aporta el mutualista a razón de 40 euros al mes de media, más un flujo más importante son aportaciones del Estado que con sus impuestos van a parar a cada mutualidad, pero van a parar, en vez de en concepto de transferencias o subvenciones, como van a pagar las transferencias destinadas a las comunidades autónomas, nuestras no. Estas se prorratean y se presupuestan como cotizaciones sociales. Y eso genera una serie de derechos contributivos al mutualista, tanto al funcionario en activo como al funcionario jubilado. Y claro, esos derechos contributivos hacen que sean, digamos, los títulos mutualistas compatibles con otros derechos que esa misma persona pueda tener al Sistema Nacional de Salud por ser pluriempleado y haber cotizado al régimen de autónomos. Entonces, aquí hay un problema que la ley del Pacto de Toledo, para mí clave, dijo que había que solucionar y encomendó al gobierno que las mutualidades tenían que separar las dos fuentes. La fuente de las cuotas que se le trae al funcionario, esa fuente tendría que ir a financiar exclusivamente las prestaciones económicas de incapacidad temporal, lo que se denominan prestaciones contributivas. Y la fuente, tipo aportaciones, que son impuestos, en forma de subvenciones, a la prestación de asistencia sanitaria. Que sigan las mutualidades, pero separando esas fuentes y homologando, ahí sí, armonizando los derechos, porque ahora no están armonizados. Por lo tanto, en esta situación actual, los 2.000 millones que se inyectan tienen que, digamos, aparecen luego como seguridad social, como financiación de cuotas de seguridad social, siendo una inyección neta y a tanto alzado. Aparecen en el sistema PROS, creo que se llama así, SEPROS, de la Comunidad Económica Europea, de la mano de las cotizaciones de las mutuas de accidentes de trabajo. Es decir, contingencias profesionales. Derechos contributivos. Sí, que ese es uno de los temas difíciles. En el último HITS se planteó un debate
de cómo clasificar estas cuotas. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Quizá HIT es, para los que nos estén oyendo, la descripción del sistema sanitario español hecha por la OMS de Europa. Y que está a punto de salir el último. Y luego el otro dato también importante, relevante, es que todos los recursos recaudados, sean cuotas o sean aportaciones, pues se van fundamentalmente destinados a proveedores privados. ¿Por qué? Pues porque el concierto que suscribieron las mutualidades con el INS desde el año 2013 carece de presupuestación, de forma que hace que, digamos, esta competencia público-privada sea muy relativa. Te voy a hacer una pregunta, Carlos, que este es un tema que a mí me ha sorprendido. A ver, si yo estoy como funcionario público en Muface, por ejemplo, y decido ir a una de las compañías, la cuota sigue a mi decisión y se aplica a la compañía que yo decido. El siguiente año decido que me voy al Servicio Murciano de Salud, al madrileño, según donde viva, y uno diría que la cuota debería de seguir al funcionario, pero parece que no es así. No es así porque en el año 2003, yo creo que es un dato relevante, hay un hecho relevante que es la extinción del INSALU. Entonces, la extinción del INSALU, aunque esas cuotas jamás fueron a parar al presupuesto del INSALU, iban a parar al presupuesto de la Seguridad Social. La Seguridad Social, desde que se financia la sanidad por impuestos, las devolvía al Tesoro Público, porque el tesorero de la Seguridad Social no quería quedar con semejante cosa. Entonces, lo que hizo con la desaparición del INSALU del año 2003 es esa cuota que circulaba, cortarlo, y claro, ya sabes dónde acabó, el flujo ese de dinero, pues acabó, sirvió para mejorar las condiciones de contratación de las entidades de seguro. Pero esto no hace particularmente felices a los gobiernos autonómicos, ¿no? Porque cuando les eligen a ellos, de alguna manera incorporan un coste y no les añaden una financiación, ¿no? Claro, entonces, efectivamente. Creo que en Canarias hubo problemas, en alguna comunidad autónoma. Sí, lo veremos, pero ya que lo sacas en Canarias, o sea, el tema ahí es el convenio INS, luego si quieres lo sí, vemos, bueno. ¿no? Porque pero sí, tiene que ver con este problema en parte, ¿no? Claro que tiene que ver. Entonces, por seguir un poco por las diferencias, las características entre el mutualista que elige el seguro privado y el mutualista que elige INS, SNS, pues no se diferencia en otra cosa, nada más que en dos cosas esenciales. El de seguro privado no tiene médico de familia, ni médico general, ni pediatra adscrito. Accede directamente al especialista, ¿vale? Y el mutualista privado tampoco tiene una tarjeta sanitaria individual. Entonces, tarjeta sanitaria individual, me estoy refiriendo a la tarjeta sanitaria del SNS del sistema de aseguramiento, cosa que sí que tiene el mutualista que elige la opción pública, ¿vale? Por lo demás, ambos dos, las recetas, como hemos dicho que estaban separadas, pues se hacen en papel, en el talonario, como mandaba el convenio, y, digamos, se facturan a la Muface. Una cosa muy curiosa es que el mutualista que elige el seguro privado, y el mutualista del INS, pero sobre todo el privado, no tiene tarjeta sanitaria individual española, pero sí la tiene tarjeta sanitaria europea. Entonces, esto es lo mejor de los dos mundos. Siempre es, no me quedo aquí. Yo, si me tengo que ir a la Seguridad Social Europea, cosa que es muy comprensible, porque mi hijo está estudiando allí y va a estar de vacaciones, pues yo necesito esa tarjeta sanitaria europea. Bueno, pues se cambió el Convenio Internacional de Seguridad Social Español para que se incluyera tarjeta sanitaria. Incluir a estos conceptos. Me parece muy bien, pero lo pongo de manifiesto como una de las contradicciones, ¿no? Pero bueno, es así, y la tarjeta sanitaria individual del SNS, no. Bueno, pues ese es el tema. Y yo por ahora, esa es la famosa receta, ¿no? Esta es una de las recetas. Es importante que manifestar que son los titulares, tienen el talonario recetas. Se la llevan al médico. Son los portadores de la llama olímpica. Custodiadores.
custodiadores. Bueno, pasamos a la segunda parte, donde vamos a intentar entrar de manera más específica en aspectos de funcionamiento. Bueno, pues tanto temas de elección anual, semestral, como las recetas son aspectos realmente muy peculiares del sistema y posiblemente poco conocidos por el usuario habitual de los servicios de salud de las comunidades autónomas. A ver, ¿nos podéis explicar un poco cómo va, Carlos? Yo sigo un poco con el hilo porque las transparencias... Esta la ha hecho José Manuel. Bueno, la opción está aquí, son datos del año 2016, o sea, recientísimos, y arrojan unos resultados que de un total de 2.218.000 personas del colectivo mutualista, pues eligen Seguridad Social de forma variable, Muface más, en ISFAS menos, en Mojejo cerca de Muface, pero en conjunto un 15%. Mientras que elegirían o se adscribirían a la opción privada un 85%. Sucede, sin embargo, que esta elección tiene truco, en el sentido de que esto es como las elecciones, hay unos cuantos que, en concreto, todos los duplicados, que son posibles, todas las duplicidades, porque tiene dos tarjetas, la tarjeta sanitaria porque es pluriempleado, porque ha sido plurijubilado y demás, tiene doble derecho, pues estas personas automáticamente, en el momento que tienen tarjeta sanitaria de la Seguridad Social SNS, la Seguridad Social les prohíbe, desde siempre, que se inscribieran, que no les da el alta. Entonces estas, digamos que se adscriben en bloque a la opción privada, porque no tienen otra opción. Porque si no serían dos altas en el mismo sistema. Y eso es imposible en Seguridad Social. Sí. Aparte que los racionales, si tengo A y me ofrecen B, tengo A más B. Sí, pero aparte de la racionalidad, oficio al canto del tesorero, que allí no da una alta. Es que les daban, como no tenían número de Seguridad Social, les daban número. Ya. Y entonces, pues no, si este ya lo tiene, este aquí no entra. Ya. Es igual, ya. Entonces la opción está así, en esos términos. ¿Y cómo se regula la opción? Bueno, pues fundamentalmente se regula, no hay ninguna ley que diga, ahora ha habido cambios, ahora los explicamos, pero básicamente se regula un concierto del año 1985, anteriormente en los 70 se hizo otro, en el cual INS y Tesorería conciertan con las respectivas mutualidades la prestación y la adscripción a los mutualistas que los elijan. Estos conciertos de alguna manera se han mantenido vigentes pese a que todo su clausulado está remendado y no se aplica, primero el de la contraprestación económica, pero vamos, como es el 50, porque al transferirse en ISALU, las comunidades autónomas se subrogaron en ese concierto. Una de las cláusulas de la transferencia lo dice. Y el concierto básicamente por lo que dice es que, bueno, que los mutualistas serán atendidos a todos los efectos y que eso sí, la receta en el talonario que presenta el mutualista y la baja igual, ¿vale? Que sí cubre, la atención de accidentes de trabajo, no cubre, sin embargo, la atención internacional. Y estas situaciones pues han creado conflictos, primero, porque la opción INS, pese a que nos parezca muy minoritaria, es creciente, y además es creciente y hace un poco de función de camión de reserva de todo tipo de malos riesgos, ¿no? Y entonces esa transferencia de riesgos se produce también a nivel de la farmacia, te cambian un medicamento que antes estaba en botica de diagnóstico hospitalario a uso hospitalario, y automáticamente ya la receta, pues el pago de esto. Entonces eso ha creado muchos conflictos. O sea que ese 15% arrastra riesgos mayores. Arrastra riesgos y eso dio lugar a que una de las comunidades autónomas, concretamente Canarias, denunciara ese convenio. El proceso de denuncia judicial fue larguísimo, pero concluyó en una sentencia en el año 2016 que admitió la denuncia del concierto. Inmediatamente la reacción
fue que en la ley de presupuestos de 2017 uno de los elementos acordados por los grupos que la aprobaron fue admitir una reforma de la ley de la sanidad, de la ley de cohesión, en virtud de la cual ya se introduce en la ley de cohesión del SNS la figura del mutualista que opta. No dice cuándo ni cómo, simplemente lo que dice es mutualista que opte por el Sistema Nacional de Salud será atendido por las comunidades autónomas a su cargo, con cargo al sistema de financiación, y utiliza la expresión, salvo la prestación farmacéutica de recetas. Se olvidó de la prestación farmacéutica de órdenes de enfermería y probablemente se hubiera utilizado la expresión salvo la prestación dispensada, pues hubiera estado mejor. Yo creo que ahí puede haber conflictos. Pero con esto subrayo la relevancia del tema, es decir, no tardó, el gobierno en esto no está dispuesto a que se le monte ni este ni... Por lo tanto, el flujo financiero sigue parado. El flujo financiero hacia el servicio de salud de las comunidades autónomas. Sí, totalmente, claro, totalmente. Por lo tanto, las comunidades autónomas dirán, no me elijáis, por Dios. Efectivamente, es lo más claro, lo que les interesa. Lo que pasa es que ahí el sistema de cambios que estaba regulado en el año 85 y que consistía en que tú te cambiabas ordinariamente el mes de enero y luego si te destinaban fuera de tu provincia, pues también tenías derecho a cambiarte. Y luego además había cambios extraordinarios bastante tenebrosos ahí por debajo de la mesa, en situaciones que podemos hacernos idea, en el periodo comprendido entre febrero y enero, pues esos cambios se han modificado mediante un nuevo convenio que está en el portal de la transparencia, que no se ha publicado en el BOE todavía, pero que el convenio es recientísimo y que establece un sistema de cambios ordinarios con carácter semestral, de forma que amplía las posibilidades de derivación. Con vuelta, por supuesto, a los 6 meses. Oye, me tienen que operar, me voy a la seguridad social, me operan y vuelvo a los 6 meses. Y luego en el sistema de cambios extraordinarios se establece una casuística que la ventila el INS a la limón con el MUFACE, que prácticamente pues establece todas las enfermedades raras susceptibles automáticamente de cambio al Sistema Nacional de Salud. Todas las patologías graves de embarazo y del niño son susceptibles de cambio al sistema nacional. No hay que esperar ni 6 meses. Nada. Y además, antes les obligaban a quedarse 5 años y ahora 2. Entonces, parece que la idea es... Yo creo que eso obedece a situaciones, como por ejemplo habla de enfermos psiquiátricos, gente que está en residencia, gente que es terminales, que necesitan atención domiciliaria. O sea, los más enfermos para la sanidad pública y los más sanos para los seguros privados. Y los que están en esto es lo que viene. Vamos a ver. Y los que están en una situación es que el seguro privado no da respuesta, porque ¿qué respuesta va a dar el seguro privado a una persona que está ingresada en una residencia? A un psiquiátrico. Muy significativo esto. Claro, bueno, pero son casos un poco también... y encima con mayor gasto per cápita que la sanidad pública, ¿no? ¿Quién? Los seguros privados que tienen mutualistas, tal como tú has puesto antes. No. Ahora lo ingresado en base 100. Era dinámico. Era la tendencia. La tendencia, pero no. La tendencia es que va hacia allá. No, el gasto unitario es eso. Sigue siendo. Y para que siga siendo más bajo, hacer estas cosas. Bueno, muy interesante. Entonces, también en el convenio se establece un procedimiento para que las mutualidades están obsesionadas por el Tribunal de Cuentas, que les ha dicho que tienen que hacer la receta electrónica, y bueno, yo creo que eso, pues, y quieren también depurar las duplicidades, pero ojo, las duplicidades que afectan a los beneficiarios, no a los titulares de derecho. Y entonces lo quieren depurar mediante un procedimiento, parece que les dan opción, es decir, reconocen que el pariente de alguna manera del mutualista tiene derecho a renunciar como
a su titularidad en el SNS en favor de su condición de beneficiario, que es una cosa que históricamente no ha sido posible, pero que ahora lo es. ¿Entiendes? Entonces, eso en cuanto a la opción médica, y luego lo que preguntaba de la opción médica del seguro privado. Cada vez hay menos asegurados, igual que en el INS cada vez optan más por ahí, aquí cada vez son menos, ha descendido un 7% en 3 años y sin embargo el presupuesto aumenta. Y el objeto del contrato, porque es un contrato, es asegurar, pero asegurar mediante la disponibilidad de medios a nivel local de cada localidad. Entonces, y si no hay medios, el mutualista tiene derecho a que le reintegren las facturas que se pueden haber generado por el uso de servicios públicos. Y también si hay urgencia vital, que ahora la admiten, urgencia vital presunta, presumible, que bueno, en fin, es una terminología heterodoxa. Quiero decir, hay un capítulo importante de reintegro de facturas. No sustituye al Sistema Nacional de Salud en el ámbito rural, para lo cual se establecen una serie de convenios. Tampoco lo sustituye muchas veces en el ámbito especializado, sobre todo en la atención de urgencia hospitalaria, pero eso sí, garantiza, al establecer una exigencia de medios locales, una cierta demanda y garantiza pues la viabilidad de las consultas privadas. Los conciertos son bianuales, no hay concurrencia en precios, los precios varían, los fija cada mutualidad, varían de una a otra, varían por edad, no tiene que ver, o sea, por ejemplo, la que menos paga creo que es Mujeju, pero sin embargo es la que más aseguradoras concita. Y además tienen que asumir todos esos Fosbury, es decir, todos los medicamentos caros. Perdón, esto no lo tienen que asumir, porque esto lo asume Muface. Entonces, todos los medicamentos caros tipo Sofosbuvir, que no van por receta y que tienes que ir al hospital a por ellos, estos los paga Muface, los reintegra mediante esa gestión directa que hace a los servicios de farmacia hospitalaria, pero solo en el caso de concierto privado. De forma que aquí lo que se establece es una competencia, básicamente, no en precios, pero sí en selección de proveedores, sobre todo en los cambios de concierto. El concierto dura 2 años y tienes que mantener los proveedores, pero finaliza el concierto y te han subido X y a ti no te parece bien, pues lo que haces es, en fin, seleccionar los proveedores, transferir riesgos a la parte contraria y sobre todo al IMSS, al Sistema Nacional de Salud, y evitar reintegros a facturas del Sistema Nacional de Salud, como los conciertos rurales de la Comunidad de Madrid y demás. La gestión, pues a diferencia de las mutuas de accidente de trabajo, que hay una auditoría continua, aquí no se sabe nada, es totalmente opaca y no hay datos. No hay datos, es decir, los datos son de parte y hay un CMBD, pero no se publica, y parece que los datos pues sugieren que la casuística quizás sea menos compleja que la del sistema. Eso sí, hay una alta frecuentación, la rueda de pruebas está a la orden del día, y unas diferencias en lista de espera considerables. En cuanto a los costes, pues la cuenta que he hecho con los datos del año 2015 es que asignando un gasto a las mutualidades de 1.500, he puesto mutualidades a los seguros privados de 1.500 millones de euros, saldría 810 euros por persona. Si te vas a la cuenta de comunidades autónomas y haces un gasto equivalente, descontando investigación, el MIN, las recetas, lo que sería asistencia sanitaria, sí, claro. Y luego la farmacia hospitalaria, pues te sale 860 euros. Quiero yo decir que es más barato, pero ya no es tan baratísimo como se planteó. Porque no puede serlo. Entonces no puede serlo porque los siniestros
una persona que pueda acceder directamente a cualquier especialista y a dos. Claro, está recalentado por esa vía, claro. O sea, la siniestralidad aumenta inevitablemente. Y el coste, por ejemplo, de un seguro privado colectivo, el coste medio, en ese año, el tipo de seguro privado de las empresas andaría por los 571 euros. La gente del mundo de los seguros privados habitualmente decía que con Muface no se ganaba dinero con el mutualismo, pero se mantenía una base, digamos, que permitía estructurar la cartera de asegurados los ingresos fijos. Sí. No sé si esta puede ser una... Pero lo que veían con cierta angustia era el aumento de lo que ellos llaman siniestralidad, es decir, la cantidad de veces que vienen a verte, la utilización, la frecuentación. La morbilidad. La morbilidad atendida. La morbilidad desde el punto de vista de gestión de seguros siniestra. Eso lo notas mucho en la siguiente, que es sobre las recetas, ¿no? El consumo farmacéutico, que yo creo que ya con esto, la cobertura farmacéutica, vamos a ver, tiene unos problemas procesales que tienen un origen instrumental y logístico. Si tú tienes que dar acceso a cualquier médico del cuadro médico y no tienes que pasar por el médico de cabecera, no tienes médico de cabecera asignado, pues lógicamente no vas a darle el talonario de recetas al médico con el que no tienes ninguna vinculación. Entonces el talonario es familiar, porque no vas encima a dar talonarios a todos los individuos, sino que bueno, pues se lo das al funcionario y él lo custodia y ese talonario sí tiene un código de barras perfectamente localizado, que se sabe a quién se lo has dado y que cuando te lo facturan tú puedes identificar como que lo has entregado y por consiguiente pagas la receta. Pero fuera de ese código de barras y del código de barras del producto, aquí no hay código de barras, ni del paciente, ¿vale? Que puede ser, sabes de la unidad familiar quién ha hecho ese consumo. Los consumos se acumulan, ni del paciente ni del médico. ¿El médico está anonimizado? El médico está puede ser cualquier médico. No hay control. Si el problema es que tienen 100.000, ¿cómo va a controlar Muface a 100.000 médicos? Muface no. Las compañías de seguros sí saben quién. Pero la receta va aparte. La receta va aparte. Es un subsistema dentro del subsistema. Entonces, tú al final lo que recibes es que no, es así, no hay... Tú te ríes, pero es que es así, o sea, y es una lógica instrumental y súper razonable. Y tú no puedes poner un copago diferente del activo del pensionista porque en vez de controlar a 900.000 funcionarios, pues vas a tener que controlar repartos de talonarios desiguales para unos a otros, en fin, es un auténtico carajal. Entonces, donde no tiene sentido precisamente esta lógica es en la opción del Sistema Nacional de Salud. Oiga, ¿por qué no le da usted talonario al médico del Sistema Nacional de Salud? ¿Por qué aplica usted el copago del 30%? ¿Entiendes? Esa lógica reside en esa característica diferencial de que no hay médico general adscrito. Y no habiendo médico general adscrito, en mi opinión, ya puedes poner el carro delante de los bueyes que ni receta, ni nada, porque no es una cuestión tecnológica, es una cuestión organizativa, cambie usted el tipo de contrato, etc. Si encima no tienen tarjeta, que ahora les quieren dar un código para hacerlo, pues bueno. Entonces, en definitiva, no hay posibilidad, no control, cuando utilizo la expresión no control automatizado. Es decir, tú allí automatizadamente lo único que controlas son los consumos del cabeza de familia, pero no del paciente. Controles automatizados del prescriptor, tienes que grabar el dígito del colegiado, en fin, pero no hay... Aquí lo que interesa es, por así decirlo, valorar la calidad de la dispensación y de la prescripción que tiene este colectivo en su comparación con el Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver, a eso las mutualidades le dan una importancia menor, porque ellos consideran que lo que prescribe el médico está bien prescrito, punto. Pero entonces hay análisis que muestran cosas. Lo que ocurre es que estos análisis muestran lo que comentábamos antes, es decir, que hay una demanda inducida del carajo. Por ejemplo,
La cuota nacional de recetas. Tú esperarías que si la receta de Muface fuera sustitutiva del Sistema Nacional de Salud, como hay un 4,7% de la población que en teoría tiene acceso al talonario, pues tendrías un 4,7% de las recetas facturadas nacionalmente por las farmacias y respecto al gasto y tal. Bueno, pues no es así. Te sale un 4,7% en el importe del PVP. Un 4,3% en el gasto y un 4,2% en las recetas. ¿Qué quiere decir? Que las recetas no son sustitutivas, que hay gente que utiliza otras recetas porque tiene duplicidades de derecho, ¿vale? Que la cobertura no es sustitutiva y que además es costosa porque el gasto, el coste para el erario público medio de cada receta es superior al del Sistema Nacional de Salud. Y el precio medio por receta es bastante superior, porque encima copagan más. Los consumos y copagos son absolutamente inequitativos por edad, es decir, es una cosa que el mutualista que está en activo, que se supone que, no voy a decir que esté como una rosa, porque ya hay una parte de la población que está bastante envejecida y demás, pero que consuma más recetas y gaste más que el homónimo del Sistema Nacional de Salud, es sorprendente. Lo duro y luego, que es la vida de los colegios. Claro, y luego cuando pasas a la condición de pensionista sucede lo contrario. Entonces, si además analizas esas recetas y ves que muchas de ellas, el peso de la medicación de aportación reducida de medicación crónica es bajito. Y esto pues se puede expresar mejor en estas transparencias del gran Juan Simón, cómo evoluciona el gasto por receta en Muface. Hasta el año 2012, que se aplica el copago, pues el gasto por receta del sistema era superior. En el momento que sube un poquito el copago, pese a que en Muface se paga más copago de medio, ya empiezan las dos a desviarse y esa desviación es progresiva, ¿vale? ¿Y por qué tanto? ¿Por qué el precio medio por receta es tan elevadísimo? Bueno, pues la sencilla razón de que hay un diferencial en el porcentaje de envases de genéricos abrumador, casi el doble en Muface que en el SNS que en Muface. Y el mismo Juan Simón, cuando hace alguna comparación, por ejemplo, con el famoso medicamento condolentil sulfato pues que sabéis que está en USA, lo comercializan no como medicamento, pues observa cómo la DHD, la dosis por 1000 habitantes en Muface, es el doble que la del Sistema Nacional de Salud. Yo voy más allá, con un medicamento, la gráfica de abajo es mía, y la hice siguiendo la misma metodología de Juan, ahí con el condroitin. Cogí en concreto un anticuerpo monoclonal que hay para la osteoporosis, que es el denosumab, que es el más caro. Y entonces te encuentras con una cosa sorprendente. La DHD que había en Muface el año 2014 quintuplicaba la DHD que se registró en el área de salud de Barcelona. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues muy sencillo. Productos de primera indicación, de primera elección, son sustituidos por otros de segunda elección. Lo ves claramente en las estatinas. Ahí, y estos de las estatinas sí que son datos del informe, o sea, son datos oficiales del Ministerio de Sanidad. La simvastatina, pues prácticamente el peso, la cuota nacional debía estar en torno al 0,05, ¿no? Porque son el 4,7%. Veis que la mayoría de los productos antidiabéticos se queda en el 3 de DHD, estoy hablando. O sea, que es que la carga patológica, tanto la que se prescribe en seguros privados como la que se prescribe en el Sistema Nacional de Salud, pues es inferior. La metformina, las prescripciones son ridículas. Por ejemplo, los analgésicos, yo no sé, no les duele nada, porque las pirazolonas o los otros opioides es bajísimo, ¿no? Sin embargo, ya digo, te coges el denosumab, el condroitin, los propiónicos antiinflamatorios, la rosuvastatina, que es la estatina más cara. Bueno, pues la estatina más cara, el 9% del mercado nacional del 2014 lo pagaron las mutualidades. El 9% del mercado nacional.
en antibacterianos, pues antibióticos, pues de acuerdo con los datos de la OCDE, la DHD nacional, según incorporan los datos de Muface, sube un 13,8%. Y llega el año 2015 y ya está estabilizada, o sea que parece que ahí había una relación causa-efecto. Entonces, claro que hay una inducción de demanda brutal y sobre todo externalizar esos consumos, ¿no? Interesante, muy interesante. Sí. Bueno, abocamos ya a la tercera parte de esta sesión y estamos planteando, bueno, pues si esto es parte del problema o parte de la solución. ¿Por qué pasa inadvertido? ¿Cómo está evolucionando? ¿Qué depara el futuro? ¿Muface para todos? ¿Muface para nadie? José Manuel, yo creo que vas a tomar el relevo en esta parte. Encantado. Yo soy partidario de Muface para todos o para nadie. Vale. Muface para todos o para ninguno. Esta es mi posición. Por este pequeño problema de la equidad, ¿no? Efectivamente. Y la igualdad ante la ley. Para ello, yo utilizo la expresión de que la sanidad española está dualizada. Es decir, hay como dos compartimentos. Y que esta dualización es institucional, o sea, está arreglada. Porque hay otra dualización que sería de funcionamiento. Por ejemplo, podemos hablar de una dualización donde los que tienen copagos y no pueden pagarlos tienen una atención diferente. Pero esto es institucional, es de diseño, es del sistema. Y aparte de eso es interesante valorar esto. Está sacado de las memorias de Muface de hace unos años, pero no creo que haya cambiado mucho. Y esto lo que nos muestra es que el colectivo de Muface es un colectivo con, diríamos, especialmente educado, con más titulados superiores, con más diplomados y con muchísimo menos gente con niveles bajos de educación. Todo el mundo sabe que la educación tiene mucho que ver con estado de salud y con otras cosas que voy a comentar. Entonces, antes de entrar en esta reflexión, importante señalar cómo está la cobertura en España. De lo que ha dicho Carlos, se deduce también lo que aquí muestra, y es que la inmensa mayoría de la población tenemos seguridad social. Bien porque tengamos empleo, o seamos beneficiarios o jubilados, o también porque no tengamos medios, que eso ocurre. Y luego hay un 4,7% de la población que son los funcionarios y sus familias. Los 2.200.000 personas son los titulares y otros beneficiarios. Por último está sanidad penitenciaria, que es otra de las cosas que necesita ser integrada. Pero nos vamos a fijar en este 4%. Hemos visto que es la gente que tiene más nivel educativo. Pero es que es importante saber quiénes son. Son los profes de universidad, los profes de instituto, los directores generales, todo el mundo judicial, jueces, secretarios de juzgado y los uniformados. Pero estamos hablando de sectores que claramente, tal como mostramos ahí por niveles educativos, se diferencian del resto. Entonces, visto esto que nos sale, la sanidad española está dualizada. Hay un 5% casi que son más iguales que el resto. Y son más iguales porque pueden elegir lo público cuando les viene bien, últimamente 2 veces al año, ¿no, Carlos? Sí, sí. Antes era una sola, ahora 2 veces. Y además hay cambios extraordinarios, es decir, una persona de las mutualidades que tiene un tumor puede solicitar un cambio extraordinario e irse con su tumor a la sanidad pública. Esto es así. Entonces, tenemos la dualización. Y esto indudablemente no existe en otros países. Otros países de sistemas públicos financiados por impuestos. Hablo de los nórdicos, de los británicos, de Canadá, de Nueva Zelanda. Ahí no existe esto. Y esta desigualdad tiene el problema que tiene consecuencias muy negativas para la sanidad pública. Esa parte de que es injusta, de que contradice a los valores del sistema sanitario, tiene consecuencias muy negativas. En primer lugar, porque priva al sistema sanitario público, permítaseme la expresión, de sus clientes más informados y distinguidos.
aquellos que son más exigentes, a los que piden más respeto, más calidad. Sí. Esto es importante. Yo no, si gestionara un seguro privado, no querría perderme a estos clientes. Estos clientes, entre comillas, darían a la sanidad pública un peso. Y el problema también es que entre las personas que están en estas mutualidades, junto con otros colectivos, bueno, es una parte importante de la élite política y social y económica de España. Entonces, claramente aquí hay un problema. Uno contradice los valores del sistema, contradice principios de equidad y tiene unas consecuencias muy negativas para el sistema sanitario. ¿Y cuáles son esas consecuencias negativas? En primer lugar, la primera de ellas es la que he dicho, priva al sistema de sus clientes, los pacientes, diríamos, que más informados, aquellos además cuyo agradecimiento, entre comillas, al sistema haría que, en fin, se preocuparan de que el sistema tiene las reformas que tiene que tener, la financiación que tiene que tener, etc. Y luego tiene importancia también la calidad del servicio. Son los pacientes más informados, son los que no toleran que les llamen abuelos por ser mayores, que exigen que se les expliquen las cosas. En fin, y también son aquellos que verbalizarían mejor el reconocimiento a la buena atención, que escribirían elogios más bien expresados hacia la buena atención. ¿Y todo esto a qué lleva? Pues a que la sanidad pública española está muy baja la prioridad política. Esto es importante. Luego, tiene todo esto, estos 2 millones y pico de pacientes, tiene otra consecuencia importante en la sanidad pública, y es que genera un mercado, un mercado de medicina privada que colisiona no poco con la sanidad pública. ¿Y en qué colisiona? En primer lugar, se ha comentado, falta de transparencia de quién está dónde, y causa disfuncionalidades. Lleva a los médicos, en primer lugar, a institucionalizar en no pocos casos trabajo público con trabajo privado. Mañana y tarde. Mañana y tarde. A hacer normal que los profesionales de sanidad pública, en concreto los médicos, aguanten condiciones de trabajo peores porque está el posible complemento de la tarde. En definitiva, tiene costes. Y a mí me parece que por todas estas razones esto debería cambiarse, o cuando menos debiera estar más en el debate público. Curiosamente, luego el argumento es la sanidad privada. Por ejemplo, el IDIS plantea que la decisión mayoritaria de irse al sector privado es una señal de distinción y los menores costes son otra señal de eficiencia, ¿no? Efectivamente. Claro, digamos, en una comparación que debería tener en cuenta todos estos factores, pues se los salta para generar categorías universales. Es de lo que ha comentado Carlos. De un lado tenemos una situación en la cual los riesgos más catastróficos, las personas crónicas, enfermos mentales, los peores riesgos, están institucionalmente empujados hacia el seguro público. De otro lado, los que eligen aseguramiento privado tienen una situación donde pueden cambiar 2 veces al año a elegir lo bueno del sector público, y encima pueden cambiar si les sucede alguna cosa. En definitiva, esto requiere ser replanteado. ¿Alguna reflexión final que tenemos que ir cerrando? Pues nada más, lo que aquí planteamos, que es una exigencia de equidad, de sociedad democrática, replantearse una situación de enorme desigualdad entre un 5% de españoles y el otro 95%. Carlos, ¿alguna frase de cierre? Luego ya pasaremos a preguntas. Sí, por supuesto que suscribo todas estas propuestas, pero a mí me interesan más las cuestiones prácticas, y yo creo que en materia de recetas y de prestación farmacéutica
dado que la receta mutualista es una receta pública, ahí sí que el gremio farmacéutico, digamos, o el sector farmacéutico tiene clarísimo. Entonces tendría que articularse algún sistema de colaboración entre las comunidades, territorializado, porque si aquí no territorializamos, no va a pasar nada. Entonces, a nivel territorial, que haya de alguna manera, y al menos a nivel farmacéutico, una línea de colaboración mayor entre los dos subsectores, con este subsector, porque no tienen medios, porque no hay inspección médica, no hay inspección farmacéutica. La gente que lleva la farmacia en Muface, vamos, es bastante en fin, con hacerse cargo de la gestión cotidiana, porque no, digamos, todo esto cuestiones le superan. Entonces ahí las comunidades autónomas sí que podrían aportar una línea de colaboración con un coste adicional menor, porque ya saben llevar ese tema. Que podría fijar los recursos. Ahora, interesante esa parte. Yo creo que ahí es. Otro aspecto importante, si me permites, es en dotar a los mutualistas, o sea, bien mientras se hacen transiciones que pueden llevar tiempo, por ejemplo, que los mutualistas tengan médico de cabecera. Es uno de los instrumentos. Reinventar el médico de cabecera. Reinventar el médico de cabecera también para ellos. Darles no lo ves muy fácil, ¿verdad? Bueno, eso, vamos a ver, hay un tipo de seguro privado con médico de cabecera, eso está en la. Pero podría estar en los contratos si de verdad se les quisiera proteger. El problema es que tú pones eso, le ofreces al colectivo mutualista semejante cosa y pues, se ponen, porque tienen una capacidad de presión, a protestar y demás. O sea, no saben que es bueno. No porque ellos valoran sobre todo los especialistas, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un turno de palabra, pero primero voy a pasarle a Cecilia. Gracias, buenas tardes, José Ramón, buenas tardes a la mesa, a los invitados. Mientras asimilamos lo que nos habéis contado, vamos a hacer un corte con nuestra grafista invitada de hoy, que es Zaida Herrador, a la que invitamos a que se sume a la mesa, compañera del Centro Nacional de Epidemiología, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y que sueña con poemas, dice, mientras escribe artículos científicos. A ver con qué nos sorprende. Gracias. Gracias. Bienvenida. Del Centro Nacional de Medicina Tropical. De Medicina Tropical sí. También, vale, sí. Vale. Pensaba que estabas en epidemiología. Sí, porque el jefe no se vaya a enfadar que me he equivocado. Como dicen en los medios, ha sido en los documentalistas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Lo cierto es que lo primero, cuando Cecilia me invitó, bueno, fue desconcierto, no conocía la palabra, el concepto en sí. Me volví un poco loca, porque después cuando ahondé, sí era un concepto que conocía, pero no le ponía el nombre, ¿no? Porque pasa muchas veces que conoces los conceptos, pero no conoces el nombre, ¿no? Y ya pensando, recuerdo conversaciones de café con mi mejor amiga, que es precisamente mutualista, y que hablaba ella de cómo se sentía un poco presionada últimamente, ella es de la opción de la seguridad social, ¿no? Del Sistema Nacional de Salud. Como por la crisis que estaba habiendo en la sanidad pública, la estaban forzando a que se fuera a la privada, ¿no? Cuando ella, por ideología, además lo decía con una carga ideológica, siempre había optado por el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que es una cosa curiosa. Bueno, yo lo que podía aportar en esta grapa era poesía. Yo me gusta mucho la poesía, escribo poesía, y cuando me sugirieron el tema, lo primero fue frustración y reto, porque es un tema que a priori no te inspira, ¿no? No es fácil, no se me ocurre. Pero bueno, ya dándole vuelta y pensando, ¿no? Y también enlazando un poco con lo que comentaba el doctor Freire del tema de la equidad, pues por ahí me surgió la inspiración para escribir el poema que he preparado el profesor para este seminario, que voy a leeros a continuación. Adelante. Necesito seguir el mando. Gracias. Te dicen que no eres nadie y se equivocan, porque tu identidad nació antes que el acto consumido te trajera a los brazos de un hogar preciso, en un barrio preciso, con unos muros precisos y una bandera cargada de historia. Déjate ya de mentiras. No fue un golpe de suerte. No recibes lo que meritas, ni das lo que puedes. Tú haces lo que quiere tu conciencia heredada. Eres solo un fruto de lo que te han regalado, para bien o para mal,
los espejos de tu casa. Te dicen que no eres nadie y se equivocan. Te dicen que no puedes y se equivocan. Si realmente quieres hacer algo, porque poder pudiendo puedes, rompe las conductas adquiridas, raja tus entrañas y busca, soterrado, el gen universal de humanidad y dale alas. Verás que vuela, sin el peso de la identidad, hacia un mundo más justo. Bonito, ¿eh? Gen de la humanidad. Y con mensaje bien claro. Da gusto a la nueva generación, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, Gracias, Zaira. hasta ahorita. Qué bonito. Bueno, te toca recomponer la sesión. Ahora ya lo hemos asimilado de golpe, todo Sí, lo que has sí. dicho, después del punto poético de Zaira. Pues, a ver, os voy a trasladar algunas preguntas que hay aquí cuestiones que hay aquí en el chat. A propósito de, empezando un poco por el final, de lo que decía José Manuel, María Pilar Sánchez, dice, creo que el tema no está en el debate público, porque las clases que deberían plantear este debate suelen pertenecer a estas mutualidades. ¿Qué? Eso es un cómo deshaces ese punto. Bueno, no le falta razón. Es parte de lo que de los datos que presentamos. De hecho, hubo tiempo atrás en una sesión de Economía de la Salud se hizo un análisis de qué cobertura sanitaria tenían los parlamentarios autonómicos, que son los que tienen que monitorizar la sanidad. Carlos ha presentado las coberturas sanitarias a los miembros del gobierno y teniendo al mejor de los mundos, ¿para qué van a cambiar? No le falta razón a Pilar. Es que es cierto, o sea, según el perfil que tú has hecho, yo, por ejemplo, estaba pensando, Carlos, que no sé si esto tenía razones cuando surgió, aunque tú has dicho, a mí me parece que es una aberración acudiendo al diccionario, porque parece ser que ningún otro país tiene esto, según lo que has dicho, no tiene este sistema paralelo, por así decir, para un grupo privilegiado de alguna manera. Del Sistema Nacional de Salud. Había había un precedente muy curioso que no lo he puesto, que es en Portugal, un país vecino, hermanísimo y muy similar al nuestro. Hay un Sistema Nacional de Salud que se financia por impuestos y los funcionarios disfrutaban de una cobertura especial establecida en los años 60 que se llama ASSE. Bueno, pues esta cobertura, fruto de la crisis y sobre todo de la intervención de la Troika, se ha metamorfoseado en una cobertura privada. Una cobertura que pagaba el Estado, ahora la autofinancian los funcionarios. Pero para que eso haya sucedido, ha tenido que darse una circunstancia como es que una troika del Banco Mundial, la Unión Europea, te intervenga y diga, mira, vamos a ver, esto no lo entiendo porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Y por consiguiente esto se privatiza. Y sigue existiendo el ASE, lo que pasa es que es voluntario. Seguro voluntario privado. Sí, y muy potente. No es un seguro porque contrata, bueno, es un seguro que contrata directamente con proveedores. O sea, no es sustitutorio, es complementario del aseguramiento público. Correcto. Ese es el único dato. Luego, por lo demás, existe en Alemania, porque claro, en Alemania hay un sistema de seguros, no de sistema de salud. Pero en Alemania el que elige irse a seguro privado es para toda la vida, ¿eh? No cambian cada 6 meses ni hay cambios extraordinarios, Carlos. Merkel te coge y te cambia en el Convenio Internacional de Seguridad Social que tienes derecho a la tarjeta sanitaria europea. Bien, eso es normal porque pero el cambio no es anual ni hay cambios extraordinarios. El que elige de por vida. Sí, y no solo son los funcionarios, sino que son
los ricos. Los que No, están por encima de un nivel de el renta. sistema alemán es de seguros sociales, hay varios seguros, no un seguro nacional, va vinculado a seguridad social, y aquellos que tienen por encima de un nivel de renta, debe estar ahora en unos 5 o 6 mil euros, esos pueden elegir no una caja de... Una Krankenkasse. No una caja de enfermedad, una Krankenkasse, sino un seguro privado, pero para toda la vida. Y No por es otro lado, la específico inmensa para mayoría funcionarios. eligen la Krankenkasse. Y la inmensa mayoría, pues las diferencias son muy escasas. Esto viene de ahí, esto de la MUFACE viene de ahí. Mi padre era funcionario, yo he sido mutualista también en determinados periodos de mi vida laboral, y mi padre era funcionario, mi padre cotizaba a la mutualidad de agricultura. ¿Por qué? Pues porque no tenía seguridad social. Entonces, cuando se crea la MUFACE, pues pasa automáticamente a MUFACE. ¿Qué ha pasado? Pues que, claro, desde el año 75 yo conocí al primer director general de MUFACE, una persona extraordinaria, un concepto de él, y él intentó montar aquello. Claro, lo que sorprende es que desde el 75 para acá haya evolucionado tan poco. Claro, porque si hubo un origen con razones, que era por lo que te lo preguntaba, porque vamos a pensar que hubo razones en su momento, porque hoy, que son claramente sin razones, aquellas razones, no se ha atajado. Y entonces ahí entra el comentario que hacía María Pilar Sánchez, que nos está escuchando por chat, que está participando y que decía que los que pueden provocar el cambio están dentro de las mutualidades. Del mismo modo que los que pueden provocar el cambio, añado yo, son los que pueden hacer que a la opinión pública llegue esa diferencia, porque hay otra persona que dice, claro, no está esto en la opinión pública, pero ¿por qué no está? Porque por lo mismo. Entonces siempre es una pescadilla que se muerde la cola. Los que pueden hacer que esto vaya a la opinión pública son interesados, claramente, según vuestra exposición. Entonces no va a llegar. Y encima son políticos. Además, muchos. No solo políticos, yo creo que... No, digo, encima, digo, añadido. Quiere decir que están ahí en hay la un porcentaje política. muy importante que crean opinión pública. O lobbies, mucha gente o que lobbies, escribe en que los periódicos. Y yo esto está muy descrito en ciencia política. Los privilegios son muy difíciles de quitar. Porque aquel político que los intentara quitar favorecería un poco a muchísimos, a la inmensa mayoría de la ciudadanía se vería favorecida porque los jueces, los fiscales, los directores generales hicieran cola en los ambulatorios, habría menos colas. Pero estos no se enterarán de esos beneficios. Sin embargo, los que pierden los privilegios los sienten muy dentro. Y en el fondo, esta situación que permite tener lo mejor de la medicina privada y lo mejor de la pública cuando es necesario es un privilegio. Y por lo tanto, es muy difícil de quitar. Sí. Os traslado dos preguntas, una detrás de otra, de Rosario Alises, que dice, ¿se podría modificar la normativa sobre mutuas a nivel autonómico o debe ser estatal? Y hago la siguiente también para que... ¿Cuáles son los lobbies que presionan para mantener las mutualidades? ¿Sindicatos o sanidad privada? Los dos. Vamos a ver, el lobby de farmaindustria es muy conocido, ¿no? Todos conocemos el poder que tiene farmaindustria. El poder que tiene la UNESPA, la Unión de Aseguradoras, la capacidad del lobby es tremenda. Los sindicatos, pues los sindicatos también tienen derecho adquirido, histórico una adquirido. capacidad, además que están todos al unísono en este tema, o sea, no hay la más mínima divergencia. Pero los de clase también. También porque hay vamos a ver, aquí cuando él ha hablado de sectores educativos, hay un sector que es el IFAS. El IFAS, cuidado que el IFAS tiene Fuerzas Armadas, quiero decir. Sí. Y Guardia Civil. Guardia Civil. Entonces estamos hablando de soldados de tropa y tal, cabos y demás. Entonces el nivel ahí es más bajo y bueno, pues yo creo que sí, que hay unos lobbies fortísimos. Y esos lobbies además están metidos dentro de la administración. Porque es difícil que, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, un cuerpo de interventores o un cuerpo... Es decir, son cuerpos que tienen mucho poder y que a un ministro, vamos,
le temen más que un nublado. Es decir, los ministros, los políticos, yo ahí los veo más como rehenes. Víctimas, sí. Rehenes, sí. Rehenes, y además rehenes de los otros políticos, porque utilizan el bombardeo en materia de Muface. Vamos, los que salen a defender el sistema son toda la oposición, en pleno. En Portugal pasó lo mismo. Cuando ha ganado la izquierda, se ha mantenido el ASE como privado, pues porque no les quedaba otra, porque no le prestaba el dinero la troika. La pregunta es, las comunidades autónomas no pueden modificar esto para Rosario. Esto es normativa estatal. Esto es cosa de conjunto. Lo que sí pueden exigir posiblemente es que pueden exigir cuando cosas. les lleguen los mufacianos vayan con la cuota bajo el brazo. Que lleguen con la cuota bajo el brazo, una situación menos gravosa y de menos desigualdad. Eso sí. Ahí sí pueden actuar un poco. Como yo creo, vamos, tengo otras perspectivas, como me da la impresión, esto entra, yo creo, en el juego de la financiación autonómica, es decir, es un arma que las comunidades utilizan no en el sentido de, yo soy muy escéptico, de mayor igualdad, sino a ver cómo sacamos más perras, aprovechando que les tenemos aquí cogidos y demás. Y eso, yo trabajé allí, te daban una murga, bueno, en fin, una cosa exagerada. Pues a este enfermo no le damos la medicación, pero ¿cómo que no le vais a dar la hormona al crecimiento? Que no se la pagamos, porque tal, y porque cual. Bueno, ¿esto qué es? O sea, y al final, en el fondo, es buscar compensaciones políticas, no plantear el tema de reino. De todas formas, el asunto es anterior a las transferencias a las comunidades. Sí, muchos tanto, por eso digo, el hecho de que exista el tema de las comunidades no... No, pero sí hubo una diferencia importante. El 1 de enero de 2002 empieza un nuevo sistema de financiación autonómica, donde se paga por unos coeficientes y de acuerdo a unas... Y en teoría debería de recalcularse las poblaciones. El 1 de enero de 2009 se actualizó y en teoría no hay nada que te impida la actualización de poblaciones en función de la población. Claro, lo que pasa, sí, pero es que no tiene efectos, porque eso me parece que lo hablamos. Sí. Resulta que los impuestos que paga el mutualista, Hacienda, eso son impuestos que la comunidad autónoma tiene derecho sobre ellos. Y por consiguiente puede decir, pero bueno... Y el IRPF. Entonces, el IRPF tuyo, si eres mutualista, o mío, si eres mutualista, se lo queda la comunidad autónoma y lo destina a la sanidad. Lo que pasa es que no es que lo destina a la sanidad, el Estado le transfiere un dinero en función de la población, pero en vez de considerar la población total de la región, considera la población que tiene tarjeta sanitaria individual. Y por eso incluye a los que eligen la sanidad pública. Pero nosotros no los computan. Está claro que mientras no llegue a la calle no va a haber cambio. O el cambio se pide desde la calle, que por eso de alguna forma tiene que calar. La gente no lo sabe, que es lo que están también diciendo aquí. A pie de calle no existe esa conciencia de que ha sido convenientemente ocultado. Realmente... Claro. La idea es que todos tenemos sanidad universal y todos somos iguales, pero la realidad es que hay unos que son más iguales. En realidad es un agravio. Una desigualdad ante la ley. Unos y otros. Sí. Lo es. En un derecho básico, Sí, por eso. En una cosa básica. Y eso en un servicio público. No ha calado, no es que ni siquiera ha llegado. No sé si es el momento inconveniente de recordar que algunos periodistas gozaban de un seguro particular que ayudaba a que no informaran adecuadamente. Sí, creo recordar que había una comunidad autónoma cuyo gobierno pagaba un seguro privado a los periodistas que trabajaban en dicha comunidad, para que cantaran las excelencias de la sanidad que ellos no utilizaban. Pero esto es una historia que quizás no se dejarla hoy, ¿no? ¿Y cómo se consiguió eso? Yo oí a la señora Victoria Prego decir lo siguiente: yo desde luego no me voy a manifestar en reivindicación del seguro si el dinero lo van a dar a los niños pobres para que se curen los dientes. Porque claro, yo no me voy a poner en una manifestación a quitarle el dinero a los niños pobres.
Yo creo que la clave estuvo... Bueno, esto para otro GAPS, yo creo. Esto es para un GAPS diferente. No, de todas maneras, un poco en línea con ese tema, uno de los planteamientos, siempre sabemos que los procesos de transición son complicados, pero, por ejemplo, si hay una situación que es irracional y lo que pretendes es un poco regularizarla, pues posiblemente la opción sería Muface o mutualismo a extinguir. Es decir, los nuevos mutualistas ¿no estás a favor de Muface para todos? Bueno, pero... Yo creí que eras... Espera, ¿ahora qué decís? No, es decir, acabo la idea. Por un lado, es decir, es una situación a extinguir, es decir, los que ahora tienen este sistema pueden continuar, pero también los que optan por el Sistema Nacional de Salud es una decisión irreversible. Por lo tanto, de esta manera, a lo largo de una década, el problema se habría ido quedando en unas dimensiones menores y no habrías hecho de alguna manera un daño directo a gente que tiene el sistema activo y está contenta. Bueno, lo de irreversible, José Ramón, ha sonado muy drástico. No, es una decisión que no pero, es... No, sí, ya lo sé. En parte es irreversible, como porque Alemania, como son malos riesgos, pues no suelen volver. No vuelven. Pero bueno. Yo soy más pragmático. Yo simplemente lo que pediría es que no hubiera españoles con doble derecho público a la sanidad. Es decir, ir un poco en la línea del Pacto de Toledo, que parece que es por donde duele, porque el gobierno se resiste como gato panza arriba a hacer semejante cambio presupuestario, que siga la Muface, pero digamos que los funcionarios no tienen un derecho contributivo, es un derecho como el que tenemos los demás, depende de la subvención presupuestaria. Si el presupuesto, pues hay una crisis, pues tendrá que repercutirlo, ¿no? Bueno, el derecho contributivo, las pensiones ya sabes que se han salvado en el periodo este. ¿A quién nos ha afectado la crisis? Pues a todos los que teníamos un salario en la administración. Entonces, bueno, pues el derecho contributivo del pensionista parece que ha servido de doble protección, en este caso también. En 2011 los nuevos funcionarios pasaron al sistema de pensiones de la Seguridad Social. Eso es un detalle importante. Sí, pero eso, vamos a ver, pero eso se hizo a los solos efectos de pensiones y se hizo porque las clases pasivas quebraban. Es decir, por un motivo económico, y se hizo además en plena declaración del estado de alarma, o sea, el estado constitucional de alarma que se declaró por la huelga de controladores y con intervención aérea estuvo España cerrada, el espacio aéreo español. En ese contexto, el Real Decreto Ley que, digamos, obliga a los controladores, los pone firmes, contiene una disposición adicional que se carga las clases pasivas de pensiones. Ahora, eso sí. ¿Qué tiene que ver eso con el vuelo? Tiene que ver esas cosas... ¿Qué vale, tiene que ver? Tiene que ver el momento, es como lo de la troika, que viene la troika con que... Vale, es la posmodernidad. Situaciones que el gobierno toma esa decisión y la toma en ese momento porque hay una aliada que, en fin, pintan bastos y la toma. Bueno, os traslado los aplausos y el agradecimiento de todos los que nos siguen a través de YouTube porque dicen que el tema es muy interesante. Y, por ejemplo, Pilar Calvo abunda en dualidad laboral, seguros privados, Sistema Nacional de Salud. Creo que acentúa el problema, lo bueno de las empresas concertadas por las mutuas y lo bueno del Sistema Nacional de Salud, y más si te puedes cambiar cada 6 meses o por causas graves, como bien habéis dicho. Y luego Juan Simó, al que conocéis porque os... y ha salido varias veces. Os tutea mucho, así, gracias José Manuel, Repu, Carlos, etcétera. Dice, puesto que la estrategia de pedir que desaparezca el mutualismo no ha funcionado, quizás se debería difundir qué es Muface entre la población general, lo que estábamos diciendo antes, bueno, y pedir Muface para todos en línea con tu propuesta. ¿No os parece? Una ruta, ¿eh? Y no, pero dice, porque claro, si tan bueno es Muface, sin atención primaria, pues entonces Muface para todos y cerramos los centros de salud. En algunas comunidades ya solo representa el 12% del gasto sanitario. Ahí queda. Es una reflexión interesante. En todo caso, simplemente por complementar lo que plantea Juan, yo creo que no es del todo cierto, o sea, puede ser una situación de privilegio formal, pero tal como evoluciona la medicina,
la calidad asistencial de la moderna medicina, yo creo que no están los parámetros de una atención facturada por cada episodio en, digamos, estructuras de reembolso. Yo creo que va exactamente en el sentido diametralmente opuesto, la integración, el papel de la atención primaria, de los especialistas, de las redes. Por lo tanto, creo que en este momento la sensación de tener un privilegio puede acabar precisamente en un daño a la salud, ¿no? Es solo una sensación. Y además, un daño que, bueno, yo no me he metido la responsabilidad, pues la iatrogenia, tienes que ir a lo civil y además emprender el pleito, creo, en el plazo de un año que haya producido la secuela. No me hagáis mucho caso. Quiero decir que la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de civil le puso los pelos de punta al Tribunal de Cuentas, al Consejo de Estado, y recomendó que había que informar a los mutualistas en un informe de este hecho, porque podía tener consecuencias jurídicas muy desagradables, y de hecho las tiene. Muy bien, pues ¿alguna cosa más, Cecilia? Bueno, yo sí os querría decir, más allá de la propuesta que dices que es una octava de muy fácil para todos, ¿cómo se puede, qué hacemos? ¿Cómo se dice? Un change.org, una solicitud, una suscripción ciudadana, ¿cómo se puede hacer para que no es posible? O sea, no, quiero decir, es posible, no puede ser imposible. Es una idea. La puedes iniciar. Carlos se ha quedado pensando. Sí, Carlos, no sé, yo que soy muy escéptico a las iniciativas voluntaristas, ¿no? O sea, me parece que este tema tiene un fondo estructural, histórico y demás, y que hay que abordarlo con medidas legales de largo alcance. Es decir, no puedes solucionarlo de un día para otro, pues vamos a hacer, un poco lo apuntaba él, la extinción progresiva, lo que yo decía, el intentar armonizar los recursos, coordinación sanitaria, para eso está, ¿no? La coordinación sanitaria entre este subsistema y otro, en fin, ir atando cabos ahí, ir aproximando los dos mundos, ¿no? En fin, pero no hay una estrategia, es difícil. Yo creo también que digamos, la dinámica de construcción de los servicios de salud de comunidades autónomas objetivamente pugna hacia un proceso de integración poblacional. Otra cosa es hasta qué punto, bueno, el pollo sin cabeza puede integrar este tipo de dinámicas. Pero siempre se ha planteado, digamos, cuando ha habido reuniones de los servicios de salud de comunidades autónomas, reuniones discretas que no secretas, se ha planteado precisamente qué hacer con un subsistema que se vive como parasitario, atípico, disfuncional. Yo creo que ahí hay una fuerza de cambio importante que hasta ahora ha sido perfectamente obviada, pero bueno, va a estar ahí cada mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿sería viable ir poniendo límites? Limitar los cambios extraordinarios, limitar los tumores que van de un sitio a otro, limitar... ¿Sería viable ir poniendo límites? Eso sería viable. Depende de lo que quieras. Y ahí ya tendrías, las personas se lo pensarían. Viable es, el asunto es que, de hecho, en la última ley del presupuesto se ha ido justamente en el camino contrario. De ir de un cambio anual se irá a 6 meses. De un cambio, y entonces es importante que la ciudadanía sepa quiénes apoyan eso y quiénes votaron en contra. Es decir, si vamos a ser un país más igual, un país con una cultura democrática y cívica más de equidad, evidentemente en los últimos tiempos hemos ido en contra. Lo lógico sería ir, el sistema Mujeju e ISPAS, irlo dotando de las cosas buenas que tiene el sistema de links. Por ejemplo, médico de cabecera. Por ejemplo, análisis epidemiológico de actividad, trabajo en equipo, otra serie de cosas que son buenas. Tarjeta individual, sistema de farmacia homologado. Ese tipo de cosas. Sí, hay una agenda muy práctica. Pero para eso se requeriría un gobierno que sepa a dónde quiere ir
y que tenga un horizonte de convergencia y de país nórdico. Y pero no parte estamos de eso ahí. tiene que ver también con la transparencia de los datos, Eso de lo que sí. estáis diciendo. Bueno, es que Claro. Y precisamente, bueno, como curiosidad final que Rosario Alices nos apunta, Marea Blanca ha entregado un documento, dice ella, a todos los partidos con 38 puntos exigencias. Una de ellas es eliminar el mutualismo, para que quede ahí también. Vale, María Blanca, no está mal. Pues yo Suscribiré ese documento. ya me conformaba con lo de extinguir, Claro. tal como va la El problema cosa. ahí es que el estado de alarma podían haber aprovechado para decir, claro, ya, vamos a ver, si extingue, pone fecha de caducidad. Claro. Si es que no han puesto fecha de caducidad. Entonces, claro, en el momento que tú pones fecha de caducidad, el debate político, porque además tú puedes entender un régimen transitorio. Claro. ¿Por qué? Pues porque hay gente que toda la vida Claro. lleva viviendo en un sistema y puede ser razonable arbitrar soluciones a esa gente de edad provecta y demás. Por ejemplo, gentes que están siendo atendidos de un proceso, Claro. ese tipo de cosas, ¿no? En eso hay que ser muy cuidadoso y es factible. Pero poner una fecha de caducidad, no le has puesto fecha de caducidad. ¿Cómo se hace con otras? Sí, procesos de Mira, extinción. Sí. Por ejemplo, hay un precedente muy claro que fue la Monpal en el año 1993, por lo mismo. Lo que pasa es que Mutua aquello- de personal de administración local, ¿verdad? Local. Digo, por Otra, las siglas. eran cuatro, sí es que eran cuatro. Lo único que pasa es que las pensiones, en vez de pagarlas del Ministerio de Hacienda, las pagaba la Monpal, que dependía de los ayuntamientos. Claro, los ayuntamientos no tenían un duro y las pensiones dejaron, que aquello quebró y la extinguieron la Monpal. Y entonces lo que hicieron fue, a todos los que estaban trabajando en la extinción antes de la extinción de la Monpal, en el año 93, les permitieron seguir con una cobertura sanitaria que tampoco era a todos, esa es una parte pequeña, y de incapacidad temporal, y el resto pues ya de ósicos integrados a todos los efectos en la seguridad social. Están pagando 20 años, porque como tenían dinero, asumió la caja de la seguridad social y pagó las pensiones. Y el procedimiento actuarial es, los ayuntamientos han estado pagando 20 años una supercotización por esa, digamos, riesgo que asumió la caja. Así que se puede hacer. Pues se puede dejamos hacer. el tema cerrado hoy, pero abierto. Claro. para su extinción. Bueno, es lo que pensamos, ¿no? No sé si tienes el próximo seminario. No, no lo tengo aquí a mano, tienes, siempre me hacen lo mismo. O- Espérate, a ver. Bueno, pues sí. El 27 de marzo vendrá Ferran Català a hablar de metaanálisis. ¿Qué significa? ¿Nos sirve de algo a la gente normal? Por lo tanto, volvemos a la metodología. Después de la parte quizás más sistémica, pues volvemos un poco a la parte... El GAPS más sexy que haya. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias a los ponentes, a los participantes, al equipo técnico, a los que han estado atendiéndonos y también a Juan Simón, que le agradecemos que haya estado Que nos haya acompañándonos. proporcionado. Y además nos ha proporcionado 2 o 3 diapositivas que nos han venido muy bien. Gracias a todos y nos vemos. Hasta luego.